Amén, que Dios os bendiga. Y nada, quiero hacer este directo solo para hacer un pequeño estudio ahí, amén, hablando sobre los pactos, sobre los estatutos, sobre los preceptos y sobre los mandamientos. Amén, un pequeño estudio que quiero compartir aquí con todos vosotros. Amén, también para que quede así grabado, para dejarlo ahí, este pequeño estudio que vengo a hacer sobre los pactos, los mandamientos y sobre las leyes. Amén, que Dios os bendiga a todos los que os vais entrando, y simplemente dejaros con este pequeño estudio porque creo que es necesario hacer este pequeño estudio sobre los pactos, mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Amén. Pues vamos a ir comenzando, amén, y vamos a mirar qué es un pacto. Amén. Un pacto nos dice que es un convenio, un acuerdo entre dos partes, donde ambas prometen hacer ciertas cosas. Amén. Un pacto es eso, un convenio. Amén. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, nos dice el apóstol Pablo así. Lo que estoy diciendo aquí, lo que va a decir el apóstol Pablo, es una analogía, ¿vale? Ahora explico lo que es una analogía. Una analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. Un razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Eso es una analogía. Amén. Dicho esto, dice la palabra del Señor en Romanos 7, dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, y hablo con los que conocen la ley, que la ley obliga a la persona solo mientras vive? Y pone el apóstol Pablo este ejemplo, dice, por ejemplo, la mujer casada está obligada por la ley a estar sujeta al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley que la unía a su marido. Amén. El apóstol Pablo estaba haciendo una analogía sobre el matrimonio, hablando sobre los pactos. Amén. Dicho esto, como acaba de decir el apóstol Pablo aquí, que esta analogía de que nosotros estábamos sujetos por la ley, y lo estaba diciendo conforme al matrimonio, y dando el ejemplo diciendo que la mujer casada está obligada por la ley a estar sujeta al marido mientras éste vive, pero que si el marido muere, queda libre de la ley que la unía a su marido. Estaba haciendo el apóstol Pablo una analogía sobre el matrimonio conforme a los pactos. Amén. Vayámonos, queridos hermanos, amén, a lo que dice la palabra en Lucas 22:20. Lucas 22:20 nos dice así: de la misma manera tomó la copa, hablándose sobre Jesús, amén, dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Jesucristo? Que el nuevo pacto era, amén, lo que es la sangre derramada por todos nosotros. Amén. O sea, ¿qué es lo que acabo de decir hace un momento? Lo que dijo el apóstol Pablo, haciendo una analogía sobre el matrimonio conforme a los pactos, diciendo que la mujer que está casada, obligada por la ley a estar sujeta al marido mientras el marido vive, pero que si el marido muere, queda libre de esa ley que la unía a su marido. Y como nos dice ahora mismo aquí en Lucas 22:20, que de la misma manera que tomó la copa, amén, después de la cena, que dijo Jesús que este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. O sea que Jesucristo, queridos hermanos, tuvo que morir, amén, tuvo que morir para que se anulase el viejo pacto. Tuvo que morir Jesucristo, derramar su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros, por algo que ni tú ni yo podíamos cumplir del todo, pero que ahora podemos cumplir
Amén. Acercándonos a Jesucristo, aceptando a Jesucristo como único y dueño y Salvador. Porque como dice en Romanos 4, dice que el apóstol Pablo que nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como único y dueño y Salvador en nuestras vidas. Amén. Y somos salvos por creer en Jesucristo. Estamos con esa gracia, Alfredo, Dios te bendiga, de que nosotros por medio de la fe de Jesucristo, aceptándolo en nuestras vidas, creyendo que Él murió por todos nosotros, estamos metidos en el nuevo pacto. Amén. Porque el antiguo pacto era obedecer muchas cosas de purificación, amén, no estatutos y preceptos, que voy a hablar ahora de los estatutos y los preceptos, y justamente esas cosas son las que debemos de hacer antes de estar con ritos de purificación. Es decir, ritos de purificación que, por ejemplo, con perdón, la mujer que tenía la menstruación, si tenía la menstruación, quedaba impura hasta que se le pasase todas esas cosas. Con lo cual, por esas cosas vino Jesucristo a romper con todas esas cosas, con ese antiguo pacto, para que nosotros fuésemos salvos por medio de aceptar que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y aceptando ese nuevo pacto por medio de la sangre. O sea que lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era una analogía entre poniéndolo como ejemplo el matrimonio, que si el marido muere, amén, queda libre la mujer de la ley que la unía a su marido. Por lo tanto, Jesucristo tuvo que morir en la cruz por todos nosotros, porque como dice la palabra, que no vino a abolir la ley, que vino a cumplir todo por nosotros. Vino a cumplir, no a abolir. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Por cuáles mandamientos nosotros somos salvos? Nosotros somos salvos no por estatutos y preceptos, sino que ¿qué es lo que dice la palabra? En Marcos 10, al versículo 17 al 19 dice así, hablando sobre el joven rico. Y dice así, cuando Jesús salía, para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno que es Dios. Y dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, le estaba citando los 10 mandamientos, que esos son los que debemos de cumplir, que son los mandamientos morales. Amén. Y como vemos anteriormente, que en Deuteronomio 4:13, el Señor le dijo así a Moisés, le dijo, el Señor dio a conocer su pacto. Y dice, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. O sea, los mandamientos morales son los que realmente debemos de cumplir, no 613 preceptos y estatutos. Ahora voy a explicar lo que es un estatuto y lo que son preceptos. Amén. Un estatuto y un precepto son un ordenamiento o conjunto de normas que tienen fuerza de ley para el gobierno de una institución o dependencia al cual se encuentran sometidas las personas o las cosas en relación con su nacionalidad o territorio de vecindad. Esos son lo que son los estatutos y preceptos. Amén. Los estatutos son normas impuestas por cada nación. Es decir, nosotros no somos salvos por cumplir estatutos y preceptos, sino que es lo que dijo Jesucristo, que le estaba diciendo al joven rico, que nosotros heredamos la vida eterna por cumplir los mandamientos morales. No matarás, no cometerás adulterio, es decir, los mandamientos morales, los 10 mandamientos. Amén. Y las normas que Dios puso para el pueblo de Israel, puso esos 613 preceptos como para constituirlos para nación, no para que fuesen salvos por ellos, sino para nación. Es decir, por ejemplo, ¿no? Aquí en España,
Yo tengo un pitbull, tengo un perro, ¿vale? Yo, por ejemplo, con perdón, está como estatuto que si yo no recojo con mi bolsita las necesidades del perro, me van a multar si yo no recojo las necesidades del perro que hace en la calle. Eso es un estatuto puesto por aquí, por España. Amén. Y como es un estatuto puesto por aquí, por España, si yo no recojo las necesidades de mi perro, voy a tener una multa si las autoridades me cogen en que yo no recojo las necesidades de mi perro. Eso es un estatuto. Pues al mismo le dio el Señor estatutos para el pueblo de Israel. Que Dios te bendiga, Lidia. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor, dando estatutos y preceptos al pueblo de Israel para constituirlos como nación, no para que fuésemos salvos por estatutos y preceptos, sino que les estaba dando esas ordenanzas para que fuesen como nación, porque toda nación tiene sus estatutos, tiene sus leyes, tiene sus preceptos, y eso es lo que estaba haciendo el Señor con el pueblo de Israel en el Éxodo. Les estaba dando estatutos, les estaba dando preceptos para que fuesen formadas como nación. Amén. Porque en Génesis vemos que nos dice la palabra en Génesis que Abraham, que por medio de la fe, amén, encontró todos estos mandamientos. Y los mandamientos que encontró a Abraham son los 10 mandamientos, los morales. Y sí que es verdad que puso, que es lo que le dice así. Vamos a leer Génesis 18 al 19, dice así: siendo que ha de ser Abraham una nación. Amén. Dice así: siendo que ha de ser Abraham una nación. Y como he dicho hace un momento, que toda nación necesita estatutos y preceptos. Y dice: grande y fuerte, y han de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor sobre Abraham y lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que el Señor le había encontrado a Abraham los mandamientos, estatutos y preceptos para que fuesen impuestos para el día de mañana, para enseñárselos a sus hijos, a su descendencia, para constituirlos como nación donde iba a ser por el día de mañana el pueblo de Israel. Amén. Porque ya lo dice la palabra, buscarlo si queréis en Génesis 18 y 19, dice que siendo ha de ser Abraham una nación. Y como nación, toda nación necesita estatutos, necesita preceptos, necesita ordenanzas para que toda esa nación viva en rectitud y viva con orden en las cosas. Si tú, por ejemplo, vas aquí en España a una carretera que pone 40 por hora y de 40 por hora tú te pasas el límite y vas a 120, es un estatuto que estás incumpliendo. Con lo cual no somos salvos por estatutos y preceptos, sino como le dijo Jesús al joven rico, que somos salvos, que heredamos la vida eterna por guardar los mandamientos morales. Es decir, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no robarás y todas esas cosas, amén, porque lo que realmente sirve para ser salvos para un cristiano, todo está basado en el amor. En el amor de un cristiano es lo que todo esto está basado, en hacer las cosas, en el amor. Si tú tienes amor hacia Dios, de verdad, vas a amar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, vas a amar a quien sea. Amén. Porque eso es lo que se basa en el ser cristiano, en el amor. Los mandamientos morales, es decir, el Espíritu Santo te conciencia en tu mente lo que tú haces mal. Amén. Si tú, por ejemplo, estás robando, estás mintiendo, el Espíritu Santo te va a cargar como conciencia de, mira, Diego, que no estás haciendo las cosas bien, estás mintiendo a esa persona. Y el Espíritu Santo lo que hace por los mandamientos morales es cargar tu conciencia aquí. Y decirte, no estás haciendo bien, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo bien. Es lo que se encarga el Espíritu Santo, porque por algo nos dice en Romanos 8:14 que nosotros aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, se nos constituye como hijos de Dios. Amén. En Gálatas 5:16 el apóstol Pablo nos dice que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que es nuestro guía en la vida.
el Espíritu Santo lo que te va a guiar es a que tú guardes los mandamientos morales, no los estatutos y preceptos. Sí, a lo mejor el Espíritu Santo te dice, pues mira, Diego, que no has recogido, con perdón, no has recogido, con perdón, esa basura que has tirado al suelo, o lo que sea, ¿vale? Porque sabes que como estatuto de tu nación eso está mal. El no hacer esas cosas por tu nación. Tú sí sabes perfectamente que tirar basura al suelo te puede multar porque está constituido en esta nación, en España, que tirar basura al suelo se considera como una multa, algo que está mal. Pues eso es un estatuto, un precepto, amén, constituido para nación, no para salvación, sino constituido para la nación, para que tú obedezcas los estatutos y los preceptos de tu país. Amén. Es decir, el pueblo de Israel tenía sus ciertos estatutos y preceptos. Es decir, cada cierto año, una vez al año, debía el pueblo de Israel a presentar ofrendas al tabernáculo. Eso era un estatuto compuesto como nación. Es decir, debían de guardar las fiestas, lo que es las fiestas como la Pascua y todas estas cosas. Por ejemplo, hace poco, aquí en España, era festivo y era el Día del Trabajador. O sea, guardamos el Día del Trabajador porque era algo constitucional guardar el Día del Trabajador y que nadie trabajase. Por ejemplo, en Israel guardan lo que es todos los viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde lo que es el Shabbat. Y eso es una norma constitucional en su país que deben de guardar como estatuto y como precepto, no para ser salvo. Si tú vas a Israel, en Israel, todos los viernes hasta el sábado por la tarde del día siguiente cierran los negocios, porque lo tienen compuesto como día festivo para guardar el Shabbat. Y nosotros aquí guardamos las cosas festivas, como por ejemplo el otro día fue el Día del Trabajador, nadie trabajó y se guardó ese día porque era algo constituido como nacionalidad. Amén. Pues eso es lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir, que nadie va a ser salvo por estatutos y por preceptos, sino que los estatutos y los preceptos son justamente guardados para cada nación. Y que lo que nos dice Jesucristo, que nosotros vamos a ser herederos de la vida eterna por guardar los mandamientos morales. Los mandamientos morales es diferente a los estatutos y preceptos. Estatutos y preceptos son guardados para cada nación. Y nosotros, como dice la palabra que estaba diciendo Jesús al joven rico, que para heredar la vida eterna necesitamos lo que es guardar los mandamientos. Amén. En Génesis 26, versículo 4 al 5 dice así: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esto es lo que le estaba diciendo el Señor a Isaac. Y dice: y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y dice, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Y como dije en el anterior versículo, que Abraham, ha de ser Abraham una nación en el Génesis 18, entonces guardó Abraham todas estas cosas para que fuese constituido como nación. Pero Jesús nos estaba dejando claro que por medio de él, amén, seríamos salvos. Porque dice Romanos 4, lo dice así, dice, os lo voy a leer lo que dice Romanos 4, versículo 3 dice así. Romanos 4, versículo 3 dice así. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Amén. O sea que nosotros somos justos por medio de la fe, por aceptar a Jesucristo. Amén. Y que nadie, queridos hermanos, os juzgue en ciertas cosas. Os voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 17, dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, refiriéndose a Jesucristo, y vosotros estáis completos en él.
Amén. Nos está diciendo en Colosenses que nosotros estamos completos en Jesucristo, porque dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, dice, con circuncisión no hecha a mano. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice lo siguiente, que esta parte es la que más me interesa y más me importa. Dice así, en Colosenses, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, gloria a Dios. Dice, por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, refiriéndose al sábado, al Shabbat y esas cosas. En luna nueva dice, o días de reposo, refiriéndose al Shabbat. Todo lo que cual es sombra de lo que ha de venir. Y dice, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que en él cree. Amén. Así que yo venía a explicaros este concepto, queridos hermanos, lo que son estatutos. Quédate, Francisco, que esto te va a gustar. Venía a explicar lo que son estatutos, preceptos, pactos y mandamientos. Amén. Como he dicho, no somos salvos por celebrar estatutos, por guardar esas cosas, sino que, ¿qué es lo que dijo el Señor Abraham? Que estatutos y preceptos eran para una nación. Amén. No para ser salvos por ellos. Y los dice la palabra, lo dice claramente el apóstol Pablo, que nadie nos juzgue en guardar ciertas cosas de días de reposo. Claramente el apóstol Pablo, que nadie nos juzgue en guardar ciertas cosas de días de reposo. Somos completos en Jesucristo. Amén. Quiero deciros que tener mucho cuidado con cualquier enseñanza, amén, de judaizantes o mesiánica, ¿vale? No estoy en contra de los mesiánicos ni nada de eso, pero guardan cosas que no son necesarias de guardar, cuando realmente lo que nosotros debemos de tener fe es en Jesucristo, guardar las cosas como Jesucristo nos dijo que guardásemos, que son los mandamientos morales, no guardar ni estatutos ni preceptos, porque estatutos y preceptos, como he dicho antes, son para nación. Amén. Y nosotros debemos de ser salvos guardando los mandamientos morales, como nos dijo Jesucristo que íbamos a heredar la vida eterna, que son guardando los mandamientos morales. Por lo tanto, como dice Colosenses, que nosotros estamos completos en Él. Amén. Nosotros estamos completos en Jesucristo. Amén. Porque ya lo dice aquí, lo voy a volver a repetir. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea que lo que te vas a hacer salvo, lo que vas a heredar la vida eterna, es tú aceptando a Jesucristo, naciendo de nuevo, por supuesto, porque para aceptar a Jesucristo tienes que nacer de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo, aceptas a Jesucristo de verdad en tu corazón, aceptas que Él murió por ti, por tus pecados, y quitando todas las cosas que nos podían perjudicar a nosotros. Amén. Porque por medio de la fe nosotros somos justos. Amén. Y quería traeros esta pequeña enseñanza, queridos hermanos, para que veáis lo que son pactos, lo que son estatutos, lo que son preceptos, lo que son mandamientos. Que no somos salvos por estatutos y preceptos. Somos salvos por aceptar a Jesucristo en nuestras vidas y guardar los mandamientos morales. Porque estatutos y preceptos son para nación.
Y los que somos salvos por guardar mandamientos morales, no somos salvos por guardar el Shabbat, no somos salvos por guardar estas fiestas, sino que quieres celebrar las fiestas, claro que sí, celebra las fiestas, que son bonitas las fiestas bíblicas, la Pascua y todas estas cosas, amén. ¿Quieres guardar el sábado? Guarda el sábado, nadie te lo impide, pero no lo guardes por decir, soy salvo por guardar el sábado, no, si no lo quieres hacer con por guardarlo, porque justamente tú quieres estar en este día bien con el Señor, un día de ayuno con el Señor, haciéndolo un sábado, adelante. ¿Quieres celebrar las fiestas? Muy bien, celebra las fiestas, no porque seas salvo, sino porque te gusta pues celebrar estas fiestas. A mí me gustan las cosas hebreas, me gusta celebrar las fiestas hebreas y esas cosas así, pero las celebro porque me gusta, no porque vaya a ser salvo por ellas, sino porque justamente somos salvos. ¿Por qué? Por aceptar a Jesucristo. Amén. Así que vengo a dejaros con esta pequeña enseñanza que quería traeros, hermanos, que tener mucho cuidado, examinar bien las escrituras, hacer bien hermenéutica y exégesis con las escrituras. Amén. Así que Dios os bendiga y que Dios os guarde. Amén. Bendiciones.